Encerrado entre 4 paredes de cristal, se encuentra uno de los asesinos más peligrosos de todo el Reino Unido, por una terrorífica razón, de que mató a 3 personas mientras estaba encarcelado. Supuestamente, dicen los celadores que estaban a su cargo, nunca se le despegaron, pues especulaba que era bastante sádico, por ello lo vigilaban para evitar una desgracia, pero el hombre tenía una mentalidad mucho más adelantada que lo llevó a actuar, aún con la policía rodeándolo, y como una solución para evitar que continuara asesinando a otros reos, desde 1979 fue aislado. Según las averiguaciones de la policía, sus víctimas no eran buenas personas. De hecho, por eso llamó más la atención, ya que sabían defenderse de hombres más robustos que él, y habían hecho actos aberrantes que los colocaban como un peligro para la sociedad. Por ejemplo, David Francis había sido arrestado por ser abusador de niños. Sunny Darwood cumplía una condena perpetua por el homicidio de su esposa Blanche, y William Roberts estaba encerrado por una agresión sexual a una niña de 7 años. Este era el perfil de sus víctimas, y cuando se le interrogó no expresó el más mínimo sentimiento de culpa, y desde ese momento se le comenzó a nombrar Hannibal el Caníbal. Aunque su verdadero nombre es Robert Maudsley, muy pocos lo identifican. De hecho, si en el buscador escribes el verdadero Hannibal Lecter, automáticamente el resultado que obtendrás será Robert Maudsley. Pocas personas saben que el personaje de ficción magistralmente interpretado por Anthony Hopkins en los años 80 está basado en este asesino serial, y a diferencia de Hannibal Lecter, no le fue colocado un bozal, aunque muchos celadores insisten que sí lo necesita, pues se rumora dentro de prisión que comió el cerebro de una de sus víctimas con una cuchara. Pero su sobrino de 40 años no considera que su tío sea una amenaza para el país o para el mundo, pues dice que su comportamiento es por el abuso que recibió de niño. Y para esto regresaremos a junio de 1953, en Toxteth, cerca de Liverpool, en donde nació Robert Maudsley. De su vida se sabe muy poco, e incluso hay datos erróneos, ya que cuesta mucho trabajo entrevistarlo y recabar datos específicos de su niñez. Pero de lo que podemos hallar en internet, es que venía de una familia de 11 hijos, los cuales sufrieron abusos por parte de sus padres que ingerían sustancias ilícitas, que pasó gran parte de sus años junto a sus 3 hermanos en Nazareth House, un orfanato religioso en Crosby, en donde era maltratado por el personal, y que a la edad de 8 años volvió con sus padres y repetiría la misma vida de sus hermanos, pues los niños regularmente eran golpeados, hasta que finalmente se les retiró la custodia de cada uno. Las causas para hacerlo es que se enteraron que el padre solo los quería a su lado para cobrar los seguros de cada uno, el cual era otorgado por el gobierno, pero ya en secreto, odiaba a todos sus hijos. Pero para entonces ya era demasiado tarde, pues todos sin excepción alguna estaban muy dañados, e iniciaron con vidas malsanas que los llevó a la prostitución para obtener comida, y algunos de ellos hasta poder pagar sus adicciones. Justamente esto le pasó a Robert, quien a finales de los 60, siendo un adolescente, se dedicó a vender su cuerpo en Londres para mantener su adicción a las sustancias ilícitas. Llegó a atentar contra su propia vida, pero por alguna razón no lo conseguía, y aunque era forzado a buscar ayuda psiquiátrica, después de tantos intentos nulos se hizo a la idea que estaba en este mundo por un propósito. No sabía muy bien de qué iba, solo estaba consciente de algo, que si podía hacer el mayor daño posible, estaría muy satisfecho. Y con quienes experimentó este sentir fue con sus padres, ya que durante una charla que tuvo con algunos doctores que lo atendieron para evitar que se dañara, llegó a comentarles que oía voces que le ordenaban que matara a sus padres. Era entonces cuando los médicos le hacían ver que era por un profundo dolor que sentía, el cual ya se había convertido en odio hacia ellos. Y aprovechando esta conclusión, Robert le comentó a sus psiquiatras que había sido violentado sexualmente por su padre a diario, desde los 11 años hasta los 16. Su madre no había participado, pero era cómplice y nunca intentó detenerlo, así que tomando esto como referencia confirmaron lo que le habían dicho anteriormente, que tales abusos pudieron haber dejado secuelas psicológicas, y que matarlos no remediaría nada, algo que Robert desmintió en 2003 cuando en una de las pocas entrevistas que dio, señaló que si hubiera matado a sus padres en 1970, ninguna de estas personas habría muerto. Su vida criminal inició en 1974 mientras ejercía la prostitución, y es que de acuerdo con las averiguaciones policiales, Robert Maudsley golpeó a John Farrell, con el que iba a tener prácticas sexuales. Comentó que ya se había acostumbrado a esta vida, era complicada,
pero le garantizaba ingresos, así que esta no fue la razón por la que lo asesinó, sino porque este hombre le mostró fotografías de niños que había violentado sexualmente. De inmediato la rabia apareció, y sin que John Farrell lo esperara, lo asesinó. Robert Maudsley fue arrestado al poco tiempo por haber cometido el homicidio, y tras tener un breve juicio fue sentenciado a cadena perpetua, junto con la recomendación que nunca fuera liberado. Robert Maudsley, bajo esta advertencia, fue enviado con 21 años al hospital de Broadmoor, una institución dedicada al resguardo de criminales violentos del Reino Unido, con problemas psicológicos que implican un peligro social. Nadie se imaginaba lo que implicaba este hombre, por ello fue encerrado junto a otros pacientes que estaban seguros no les haría daño. Pero fue un error muy grave, pues en 1977, junto con su compañero de celda David Chisman, retuvieron a un tercer paciente, quien había sido condenado por abuso de menores. Y a quien me refiero es a David Francis, el reo que te mencioné al inicio del video. De este prisionero se cuenta que ambos lo encerraron en una celda, lo torturaron hasta la muerte durante un periodo de 9 horas, y cuando el personal abrió la celda, se horrorizaron, ya que estaban serenos y sin un gesto en su rostro, solo agitados y esperando su próxima sentencia por este asesinato. Después de este fatal episodio, Robert Maudsley fue condenado por torturas y enviado a la prisión de Wakefield, una cárcel de máxima seguridad, en donde pasaría el resto de su vida encerrado. Pero ya era su segundo asesinato, y les había dicho que no pararía, solo que nadie hizo caso a esta advertencia, y una tarde cumplió con su palabra. En 1978, Maudsley mató a 2 prisioneros, Sawney Darwood, un asesino condenado por torturar a su mujer, y a William Roberts, prisionero por abusar de una menor. Con el primero, lo invitó a su celda y sin piedad se abalanzó hacia él, lo golpeó con un garrote hasta el cansancio y finalmente lo acuchilló. Esto fue lo más extraño para las autoridades de la prisión, pues hasta ahora se desconoce en dónde consiguió aquella daga filosa. Solo se sabe que tras su atroz crimen escondió el cuerpo bajo su cama. Pero esto no terminaría aquí, ya que intentó atraer a más prisioneros hacia su celda, pero al saber el perfil del asesino, todos se rehusaron. Esto molestó a Robert Maudsley, y ante la negativa se la pasó merodeando las celdas en busca de su próxima víctima, hasta que halló a su ideal, William Roberts, prisionero por abusar de una menor. A él lo acorraló, y sin que esperara un movimiento violento lo acuchilló con la daga casera, y al ver que estaba vivo, destrozó su cráneo estrellando su cabeza contra la pared. Los gritos de los reclusos no se hicieron esperar. Estaban seguros que si no hacían ruido nadie atendería su llamado, pues la prisión estaba llena de celadores. Pero curiosamente, nadie lo vio. Robert Maudsley, al finalizar con su cometido, entregó el arma homicida al jefe de la prisión, no sin antes avisarle que la próxima llamada de auxilio sería aún más inmediata. Todos estaban atónitos ante aquella imagen espeluznante que involucraba sangre derramada en el piso, por lo que las autoridades de la prisión de Wakefield se vieron obligadas en 1983 a considerarlo un peligro para todos los reos. Así eliminarían la posibilidad de transferirlo a una celda común, y en lugar de esto, construyeron una unidad de 2 celdas en el sótano de Wakefield, con el objetivo de albergarlo para la continuación de su confinamiento. Y ante esta decisión el sobrino de Robert Maudsley ha revelado que el protagonista de esta historia está feliz y contento al estar aislado del resto del mundo. Debido a su peligrosidad, Robert no ha conseguido que algún juez le habilite permiso para estar en contacto con otras personas, y por eso las autoridades británicas vieron en esa celda una opción para que el asesino no haga más daño. Pero su habitáculo no es común de encontrar. Tiene 5.4 metros de largo por 4.5 metros de ancho y está construido con metacrilato a prueba de balas. Su celda es de vidrio, similar a la presentada en la película de Hannibal Lecter. Está amueblado para hacerlo sentir cómodo, pero los muebles son de cartón, y el inodoro y el lavabo están muy bien atornillados al suelo, para que Robert no pueda disponer de ellos y usarlos como arma. La puerta es de acero sólido, y esta a su vez conecta con una celda pequeña, fabricada con una gruesa placa de acrílico, que cuenta con una pequeña ranura al fondo, en donde los guardias le pasan el alimento, así como otros elementos. Robert Maudsley permanece en una celda durante 23 horas al día, y de la hora restante es usada por el peligroso recluso para que haga ejercicio, y únicamente se le permite salir al patio si es escoltado por 6 agentes de la prisión.
los cuales traen objetos para inmovilizarlo de ser necesario. Y quizá lo más importante, que no se le permite tener contacto con otros reclusos, y muchos de los celadores han asegurado que al salir de la celda, los busca por los largos y fríos pasillos, esperando que al menos pueda toparse con uno para poder visualizarlo. Pero su sobrino menciona que su tío Bob, como lo llama de cariño, es feliz en su celda, algo que al parecer no es verdad, ya que Robert pidió que lo dejaran morir, pero le negaron la petición al considerar que debe pagar por sus atrocidades. Y ante esta negativa, Robert escribió una carta y argumentó que no tenía sentido tenerlo por 23 horas encerrado diariamente y que los habitantes del Reino Unido tuvieran que pagar por su manutención, cuando él ya no quería seguir viviendo. De igual forma solicitó que pudieran otorgarle la posibilidad de tener un perico como mascota, y prometió no hacerle nada, y sobre todo no comerlo. De ahí que se crea que es caníbal, pues también lo ha afirmado con pequeñas pruebas. Pidió además un televisor y cintas de música para no estar aislado del todo. Quiere estar actualizado del mundo y saber de las últimas noticias para educarse a sí mismo. Y para concluir con ella, expresó que si el servicio penitenciario le negaba las peticiones, entonces exigía una cápsula de cianuro que la tomaría sin dudar, y así dejaría de ser un problema para la sociedad que hasta la fecha lo cataloga como un monstruo. Pero al no saber qué haría con cada objeto, pues están conscientes que no es para algo bueno, sus peticiones no fueron escuchadas, y Robert Maudsley sigue aislado del mundo en su celda de vidrio hasta su muerte. En 2010, Robert Maudsley hizo una petición para ser capaz de interactuar a través de juegos de mesa con el personal de la prisión para aliviar su aburrimiento en el confinamiento solitario, porque aseguraba que estaba acostumbrado a estar encerrado, y de hecho, de pequeño había pasado 6 meses encerrado en una habitación, sin que la luz del sol lo alumbrara. No entendió el por qué su padre había actuado así, pero de algo que estaba consciente, es que la agresividad que le había dado por tantos años era la única culpable del comportamiento que tenía ante el mundo que lo repudiaba. Quienes han estado cerca de él informan que es un hombre refinado, hasta para conducirse. No usa para nada palabras altisonantes y es bastante educado. Sabe usar los cubiertos aunque están seguros que no recibió modales de parte de sus padres, y esto es lo que le molesta más, pues el mundo ya no es el mismo que cuando ingresó, y al no estar actualizado no puede tener un tema de conversación amplio. De ahí que el personaje de Hannibal Lecter tenga un lenguaje fluido y bien educado. Y en cuanto a la especulación sobre si come carne humana, no se sabe si es o no real, pues las autoridades del penal de Wakefield guardaron silencio. Sin embargo, hay quienes afirman que lo hizo con Stanley Darwood y David Francis, que luego de quitarle la vida con una daga improvisada, abrió su cráneo y comió parte de su cerebro con una cuchara. Y a pesar de que no hay pruebas para confirmar esto, se cree que de ahí tomaron la determinante decisión de encarcelarlo de por vida, para que completamente aislado, no pudiera lastimar a nadie. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.